La actitud tiene mucho que ver con entender el porqué de la decisión y acoplarme de mejor manera, con la mejor cara y la mejor sonrisa para poder demostrar las habilidades. Y eso tiene que ver también mucho con creérselo. ¿Sí? Ya viene otra pregunta. ¿Qué relación, hay mucha relación con las cosas que yo publico en redes sociales con mi perfil de la hoja de vida? Bueno, hay compañías que sí se toman, depende de la compañía, pero sí he visto que hay compañías que a veces pues miran el Facebook de la persona o el Instagram porque eso también les da como una visión de cómo eres como persona. Pues nosotros dentro del proceso de selección pues claramente no lo hacemos, pero creo que también si tú vas a tener un perfil y te quieres proyectar como un perfil ejecutivo, pues no puedes estar publicando memes en LinkedIn. Claro. ¿Sí? Para nosotros en Radiopolis sigue siendo muy importante darle una visión a lo que está sucediendo en el mundo empresarial en todos sus contextos, en todas sus generalidades. Y hemos venido, por supuesto, explorando la mente de muchos líderes que hoy por hoy están al frente de grandes compañías y que además vienen trabajando muy fuerte en todo el liderazgo y el tema del talento humano como uno de los grandes recursos y el capital de las grandes compañías. Por eso quiero presentarles hoy a una persona que también ha sido trascendental y es fundamental en los procesos de selección de las empresas, que está muy cerca del talento humano y que entiende hoy por hoy cómo las grandes empresas están seleccionando sus talentos y qué está pasando en las tendencias de estas empresas y cuáles son esas tendencias para escoger los talentos que hoy por hoy están liderando las diferentes compañías en los tiempos en los que muchas cosas han cambiado muy distintas a la educación tradicional que veníamos de antes y en un mundo que hoy por hoy tiene una transformación digital y que por supuesto abarca nuevas expectativas. Quiero presentarles a Paola Barreto de Michael Page, que es la headhunter más importante a nivel mundial, de las más grandes a nivel mundial. Paola, bienvenida. ¿Cómo estamos? Carlos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en Radiopolis, una emisora de toda la vida, y pues de verdad muy agradecida porque me hayan invitado. Bueno, yo siempre por aquí preguntando qué es lo que está pasando en el mundo empresarial y entonces invitamos a alguien de Michael Page para que hablemos un poquito de cuáles son las tendencias de lo que está pasando a la hora del reclutamiento, a la hora de la búsqueda de los diferentes talentos, porque el mundo de hoy no es el mismo de hace 5 ni hace 10 y por supuesto muchos años atrás. ¿Cuáles son las tendencias en el reclutamiento hoy del talento? ¿Qué es lo que están buscando las empresas? Por supuesto, hay empresas que están muy segmentadas y que están muy enfocadas, no sé, en procesos y en números, y creo que para eso pues hay unos procesos de selección particulares, pero ¿habría algunas tendencias que uno podría abarcar como generales? Bueno, después de la pandemia creo que el mercado laboral cambió mucho y la tendencia creo que va en ambas vías, no solamente hacia las compañías, sino también hacia los candidatos. Y hoy en día podemos ver desde las compañías que están más enfocadas al tema de desarrollo de habilidades blandas. ¿Sí? Para las compañías es muy importante tener personas en su equipo que sean personas de alto desempeño, que puedan coexionar o coexistir con su cultura empresarial, con su cultura general de la compañía. Y adicional a eso, pues también están buscando talento a nivel global y talento remoto. ¿Sí? Esto cambió muchísimo después de la pandemia y va también enfocado, como te decía, a los dos lados. Hoy en día puedes tú como compañía buscar algo, pero a veces el mercado, la respuesta que te da el mercado es una respuesta diferente. ¿A qué me refiero? Puede que tú quieras buscar un candidato que vaya presencialmente 5 días a la semana, pero si vamos a buscar una persona que sea del área de tecnología, probablemente no vamos a lograr conseguir un candidato que tenga una presencialidad tan alta, porque de hecho son perfiles que están muy acostumbrados hoy a trabajar de manera remota. ¿Sí? Está también enfatizado todo el tema a saber qué como candidato puedo dar yo como oferta de valor, y normalmente las entrevistas en las compañías se enfocan mucho a eso. ¿Qué pasa en un momento de entrevista? A veces los candidatos tienen el 100% de la información y se venden acorde a lo que tú le estás preguntando y tienen pues una parte ganada en la entrevista. Pero ¿sí? La propuesta de valor ganadora, ¿dónde está? Exactamente. Y ahí es donde ya a medida que va avanzando el tiempo y con las nuevas técnicas de reclutamiento y selección, se implementan otras formas también de hacer selección de candidatos. Temas como Assessment Center, donde se colocan en un caso real que se hace a la medida de las compañías para que tú los puedas ver en acción. ¿Sí? Y las preguntas también situacionales, donde tú le dices al candidato, bueno, estás en esta situación, ¿cómo reaccionaste? O cuéntame una situación en tu vida donde hayas tenido que desarrollar, no sé, una estrategia comercial, ¿cómo lo hiciste? Claro. Ahí ya entramos a tocar puntos que tienen más que ver en el cómo hacer las cosas que de pronto en el título o en la parte académica. Yo creo que esas son las tendencias y mucho más las compañías están conectándose al propósito de las personas.
¿sí? Y las personas también. O sea, no solamente es ver como compañía yo qué quiero atraer, sino que nuestra misión como Headhunter es entender mi candidato qué quiere, ¿sí? Yo creo que esto además parte mucho desde la pandemia. Yo no sé, porque yo creo que la pandemia a la hora del té es como esas pruebas psicotécnicas particulares en las que yo diría pues que hubo una situación de crisis en las que seguramente estabas preparado como líder a nivel técnico, pues muy bien preparado a nivel profesional, tal vez, seguramente muy calificado, pero yo creo que en la pandemia nos vimos las caras en muchos aspectos y yo creo que ahí nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra manera de interactuar con nuestros equipos de trabajo, que ya no es la misma, que esa distancia, yo me imagino que ahí todo esto cambia un poquito de la manera como también se hace el reclutamiento de las personas hoy por hoy. Claro, lo que hizo la pandemia fue agilizar todo lo que venía la revolución industrial 4.0, que básicamente son esas power skills, esas habilidades blandas que hoy en día están buscando en las compañías y que tuvieron que ir de una manera muchísimo más rápida, ¿sí? ¿Cómo le enseñabas tú al líder a gestionar sin la presencialidad? Claro. ¿Cómo le enseñabas a las personas que tradicionalmente venían pensando en el liderazgo pues basado en las horas que te veían sentado en la oficina, a tener un liderazgo más de resultados, un liderazgo más de confianza hacia el otro? Y creo que ahí es donde la pandemia divide la historia en dos, ¿sí? Ya la gente también empezó a recapitular y a pensar si los trabajos en los que estaban realmente iban alineados a su propósito de vida. Y ahí es donde empezamos a ver también que después de la pandemia ya no... la decisión no solamente es de lo que la compañía quiere, sino que pesa muchísimo lo que el candidato está buscando. Claro. por su condición de vida. Personas que quieren irse a vivir a otros países y que están buscando visas como nómadas digitales, ¿sí? Que pueden ser perfiles muy buenos y pueden estar acorde a compañías que sean flexibles en este modelo de trabajo remoto, pero que al final puede que sea un candidato muy bueno, pero si es una compañía tradicional no van a ser fit. Claro. Ahí hay una cosa que me salta un poquito y me resuena, y es si los seres humanos en las pruebas psicotécnicas que hacen las grandes empresas como Michael Page analizan una cosa, y es si estamos preparados o no los seres humanos para enfrentar las crisis. Y yo creo que ahí hay un skill bastante destacado, o no es tan destacado. Yo no sé, pero a mí esto me resuena bastante. Bueno, depende. Porque el proceso de selección no se puede dejar llevar únicamente por la parte de las pruebas psicotécnicas. Sí. Eso es una parte del proceso de selección que obviamente es una parte importante. Nosotros, por ejemplo, usamos algunas pruebas para determinar cuáles son tus rasgos de personalidad, ¿sí? Cómo funcionas tú como ser humano en tu parte de personalidad, que es algo que normalmente uno no cambia. Uno lo adapta. En su estado natural es de una manera, pero en su estado de trabajo, en su entorno laboral, es diferente. Hay algunas otras pruebas que lo que nos hacen es medir el nivel de desarrollo que tienes a nivel de competencias, ¿sí? Ahí tú vas a poder ver si eres resiliente, si trabajas en equipo, si eres comprometido con tu compañía. O sea, ahí ves más temas de competencias. Y hay una que básicamente lo que hace es ver cuáles son tus factores de motivación, que eso también es importante, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú eres una persona que está motivada por la estética y yo te voy a contratar y te voy a poner en un cubículo donde no te dé la luz del sol, sí, pues probablemente a los 2 meses vas a renunciar. Mira. Hacen parte importante del proceso de selección y son una herramienta para que las dos partes puedan llegar a tener una relación al final, que sea una relación, pues, finalmente feliz, ¿no? Donde el trabajador recibe lo que necesita recibir a cambio de su trabajo y el empleador pues va a recibir el resultado que también está esperando. Que algunas de esas herramientas no las puedes contar, o esos top secrets del reclutamiento, porque por ejemplo hoy está muy fuerte y me parece que es supremamente importante una cosa que yo siento que nos ha ayudado mucho, y es algunas herramientas, por ejemplo el enneagrama, que es una cosa que te define mucho y puedes entender cómo eres tú y de a paso pues entender cómo funcionan tus equipos de trabajo. Bueno, hay muchas otras herramientas hoy por hoy para trabajar con los equipos, pero también para liderarse uno mismo, porque es que liderarse uno mismo, creo que el liderazgo ya ha cambiado mucho y está muy desde acá. Entonces no sé si nos puedas develar algunas de esos detalles, de esas cositas que de pronto estén utilizando como herramientas para hacer ese tipo de pruebas, o esos top secret. Esos top secret, lo que te puedo decir es que normalmente están enfocadas en medir rasgos de personalidad, habilidades de liderazgo y de competencias blandas, y pues también factores de motivación. Obviamente van a dependiendo del nivel de cargo que tú estés buscando, vas a aplicar unas que sean a mayor profundidad. O sea, no es lo mismo aplicarle una prueba psicotécnica a un presidente de una compañía que aplicársela a un cargo de gerencia media baja. Entonces también la complejidad de la prueba va a depender
del nivel de la posición, y obviamente pues usamos algunas pruebas que no te puedo decir cuáles son, pero pues que van a hacer, lo que van a hacer es que te dan a ti la herramienta como jefe de esta persona de conocerlo y saber cómo hacerlo llegar a. Y también un proceso de retroalimentación donde nosotros como Headhunter normalmente nos sentamos con el candidato y le decimos, mira, esta fue tu prueba y este es tu plan de desarrollo, ¿sí? Porque hace parte también de que ese onboarding que tienen que dar entre empresa y candidato sea exitoso. Claro. Si yo entro a trabajar en una compañía y no me dicen que tengo que desarrollar alguna habilidad que para mi puesto de trabajo es importante, pues ahí voy a empezar cojeando, diciéndolo coloquialmente, pues en un nuevo rol. Lo que se veía antes era que había personas muy preparadas, muy bien preparadas desde lo técnico, pero pues todo de las power skills no estaba tan claro. Las habilidades blandas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo se hace? O dependiendo del cargo. ¿Es como un 50-50 o depende de la situación? Depende. Yo creo que en el pasado, creo que más bien el proceso de reclutamiento se fijaba muchísimo más en la parte académica y técnica y dejaba de pronto de lado el tema de las competencias blandas. Y eran de pronto en el pasado cuando uno tenía un jefe que levantaba la voz o que te gritaba o que no tenía una comunicación de buena, empática, digámoslo así. Hoy en día pesa más y vemos muchos procesos de selección donde al final de cuentas las compañías deciden sacrificar un poco la parte técnica, pero garantizar el tema de las competencias blandas. Tal vez lo técnico se aprende, exactamente. Definitivamente. ¿Sí? Las competencias también se desarrollan, pero el plazo o el tiempo que te vas a demorar en desarrollar una competencia blanda, para nuestro concepto es un poco más largo que lo que podría demorarse una persona aprendiendo una competencia técnica. Para que una persona tenga un desplazamiento conductual, pues va a necesitar tener una inversión de tiempo mayor, no solamente como persona, sino también del equipo que lo rodea. ¿Y las empresas están dispuestas a esperar esos tiempos? Sí, algunas están dispuestas. Hay otras donde prima la parte técnica. Por ejemplo, si vamos a un entorno donde, no sé, son temas de ciberseguridad, de desarrollo, de tecnología, de transformación digital, probablemente no te puedes dar la espera para que esa persona complete la parte técnica. Pero si tienes un equipo robusto que lo pueda acompañar, hay compañías que dicen, mira, no sabe esto, lo podemos llevar ahí, pero me gusta cómo es la persona, cómo es el profesional. Entonces, sí hay compañías, de hecho, creo que hoy en día las compañías están invirtiendo muchísimo más en todo este tema de desarrollo porque el impacto que tiene a largo plazo se nota. Ese ha sido el tema del Wobby el año anterior y es el tema, yo también lo encuentro en el LinkedIn de Paola y vi una publicación que me llamó mucho la atención y decía lo de la actitud. Y puedes tener todas las habilidades técnicas, pero si no tienes la actitud, entonces vamos a tener como dificultades en el proceso dentro de la compañía. Y creo que incluso hay compañías que vienen observando personas que ya están enroladas hace mucho tiempo, que son muy buenas a nivel técnico, que tienen unas habilidades técnicas impresionantes, pero que no tienen la actitud, ni tienen el propósito, ni encajan con el propósito, ni se sienten dentro de la cultura organizacional. Y siento que hay compañías que vienen tomando decisiones con base en ello y eso me llama mucho la atención. ¿Qué es tener actitud uno en la empresa? Pues bueno, yo creo que tener actitud tiene que ver mucho con la adaptabilidad, ¿sí? Yo creo que la actitud empieza desde el primer momento y uno lo empieza a entender desde el momento en la entrevista, ¿sí? Si tú tienes las ganas, si tú te ves reflejado en lo que estás haciendo. Hay personas de pronto que a veces están en esa búsqueda laboral, pero ni siquiera al final de cuentas saben qué es lo que quieren. Y cuando llegan a las entrevistas, pues son entrevistas en donde no pueden demostrar realmente si tienen la actitud o no, porque ellos no saben realmente cuál es su siguiente paso profesional y no están listos para eso, ¿sí? La actitud en las compañías normalmente tiene que ver también mucho a lo que te decía, el nivel de adaptación y tomar las decisiones de compañía de manera flexible. Y eso pasa hoy muy frecuentemente, y es que las compañías están en un entorno económico que es flexible y a veces tienen que tomar decisiones. Transformarse. Exactamente, tienen que transformarse y a veces pueden ser decisiones que no son las más populares, ¿sí? Decía alguien en mi compañía que los cargos, por ejemplo, de primer y segundo nivel a veces son los más solitarios en las compañías, claro, porque tienen que tomar de pronto este tipo de decisiones que no son tan populares. Claro. Ahí la actitud tiene mucho que ver con entender el porqué de la decisión y acoplarme de mejor manera, con la mejor cara y la mejor sonrisa para poder demostrar las habilidades. Y eso tiene que ver también mucho con creérselo, ¿sí? Claro. Hay gente muy buena que tú ves que tiene muchísimo potencial, pero no lo explota al 100% porque no se lo cree. Claro, pero eso tiene un tema
personal muy particular y cómo una compañía llega hasta el fondo de cada persona. Eso me parece que es un proceso que es maravilloso, que es lindísimo. Algunas compañías como esta lo hacen, lo emprenden, le apuestan, pero estar en el ojo de cada colaborador es muy complejo, ir al fondo de por qué una persona, por ejemplo, no se la cree teniendo grandes capacidades como tú lo dices, o por el contrario, es alguien que se muestra demasiado, que hace demasiado ruido, pero que su eficiencia no es la mejor. Entonces fíjate cómo las compañías entran en este 50-50 y como evaluar y todo. Me parece que eso no es tan fácil porque es tiempo para las compañías. Claro, por eso hoy en día existen muchas herramientas de evaluación, hay muchas compañías que también lo hacen, que tienen sus propias escuelas de desarrollo corporativo o ¿Internas? universidades corporativas, Ok. ¿sí? Donde In-house. básicamente pueden ser in-house o por ejemplo nosotros también dentro de la línea que tenemos hoy en Michael Page tenemos una línea que ayuda a hacer como ese desarrollo, donde llegan y te evalúan a tu gente, te dicen, mira, Carlos es así, él funciona de esta manera y esto es lo que tenemos que desarrollarle a Carlos. Ok. Y eso se desarrolla a través de unas sesiones de coaching, de mentoring, de lecturas dirigidas, de trabajo, ¿sí? Para ayudar a las personas a desarrollarse. Es complejo, pero creo que es lo que tienen que hacer las compañías hoy en día, no solamente por toda esta transición de la pandemia, sino por las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, que tienen un modelo y una complejidad mental diferente. Los jóvenes hoy en día, si no se sienten a gusto por un tema de cultura, al siguiente día fácilmente te van a pasar una carta de renuncia. Claro. Entonces ahí es donde tú tienes que entender muy bien cómo es la gente con la que tú trabajas para que los puedas llevar al siguiente nivel. Definitivamente hay gente que se puede y hay otra gente que definitivamente después de que se hace el ejercicio, pues la decisión va a ser otra. Sí. Hay dos cosas que me están resonando muchísimo, pero no me quiero separar de un tema ahí de la cultura también y es, bueno, de las decisiones impopulares. Las decisiones impopulares dentro de las compañías deben comentarse y justificarse porque a veces al empleado el empleador lo tiene que tomar porque como Paola lo dice, en este momento de transformación digital, el mundo se está transformando de una manera impresionante y las compañías están viendo obligadas a tomar decisiones que aparentemente son impopulares. Decisiones que no habían tomado en 25, 30, 40, 50 años de existencia de una compañía. Y entonces esas decisiones aparentemente impopulares que obedecen a una transformación, que obedecen a unos ingresos distintos, a una EBITDA diferente, lo que sea, deben comentársele a los colaboradores porque a veces los colaboradores se van sin saber qué pasó. Pues yo creo que eso tiene que ver mucho con un tema, y bueno, yo creo que ahí estamos tocando temas de reestructuración, básicamente. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de que los despidos sean humanos, de que si tú tomas una decisión con respecto a una persona, pues que tú le puedas contar el por qué fue la decisión, ¿sí? Y para eso también hay herramientas en el mercado, como servicios de transición laboral, donde tú tienes que corporativamente tomar esa decisión, pero también hay muchas personas, muchas compañías que tienen esta responsabilidad también social de ir un poco más allá y de acompañarte en esa transición y de darte un proceso de transición laboral donde te ayudan a entender, porque básicamente eso funciona como una tusa. Sí. Cuando tú terminas... Es un proceso. Es un proceso. Tú tienes que hacer tu duelo. duelo. Es un duelo real. Es un duelo real, tú tienes que hacer tu duelo y esa es la primera fase de un proceso de transición laboral, donde yo hago mi duelo, saco esa parte emocional y después empiezo a pensar qué voy a hacer, cómo organizo mi hoja de vida, cuál va a ser mi red de contactos, a qué headhunters tengo que ir. Entonces yo creo que es importante que las compañías le cuenten a sus empleados el por qué, pero también es importante que les den ese acompañamiento después de, porque igual hay compañías y hay empleados que tienen información confidencial de las compañías que puede ser impactante, sí. Pero más que eso yo creo que es un sentido de responsabilidad también con una persona que sirvió varios años a una compañía y que pues por X o Y motivo es necesario que abandone su cargo. Michael Page tiene unos procesos de outplacement, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Pero además es que es muy difícil en la velocidad del mundo a veces. Lo que yo he sentido, lo que he visto en las compañías es que la velocidad no permite a veces hacer todos estos procesos de manera decorosa, digámoslo entre comillas, sí. ¿No? Es lo que yo siento. Sí, y en ocasiones mira que hay muchos... bueno, ya se vuelven candidatos, pero muchas personas que ingresan a estos programas de outplacement y a veces no alcanzan a terminarlo cuando ya están vinculadas, ¿sí? Porque yo creo que hacen su proceso correctamente. Es un tema de hacer un proceso correctamente y de acompañarlos. Bueno, y ahora tocabas un tema que es uno de los temas que yo creo que son como un poquito, digo yo, el coco de las culturas organizacionales. Y es que los jóvenes, digamos que tienen la facilidad de moverse y ya no se encadenan a una serie de cosas. Y entonces...
La educación antes nos decía una cosa, la educación de la casa, y era que teníamos que trabajar, estudiar, trabajar, conseguir. Y también las personas terminaban amarrándose a una compañía también por las obligaciones, que ya había con los compromisos y por un deber ser, entre comillas, ¿no? Hoy los jóvenes o los nuevos roles, pues digamos que cómo funcionan y cómo empodera uno personas que tienen 19, 20, 21, que además están supremamente capacitadas, porque eso no quiere decir que no estén, que están muy jóvenes, pero yo encuentro personas muy jóvenes, de 18, 19, 20, 21 años, que están muy bien capacitadas y que además en Power Skills están sobradas. Entonces, por ejemplo, ese es un reto muy grande para las compañías. Yo veo que unas personas que tienen 20 años prácticamente tienen el valor de una persona de 35 o 40 años que lleva 15 años en una empresa, digamos, o la maduración, un poco así. No todas, pero muchas. Bueno, eso es un tema que yo creo que todavía está en desarrollo y es algo que se conversa normalmente con las personas o los gerentes de talento humano, y todos estamos sufriendo por lo mismo. Personas que tienen muy alto potencial, pero que al fin de cuentas tú no encuentras cómo hacer que tu propósito como compañía esté alineado con su propósito de vida. Nosotros incluso en el Headhunter hemos tenido casos de consultores exitosos muy buenos en lo que hacían, y al final de cuentas su propósito de vida era otro, o irse a enseñar y volverse profesores de yoga, ir a recorrer el mundo, o sea, y es muy difícil. A veces uno lo piensa y dice, es una generación que no está atada hoy en día, que no tiene ninguna atadura como lo hacían nuestras generaciones, lo que tú dices, a trabajar, estudiar, tener una casa, ir al trabajo de 8 a 5, el cerebro de ellos y la forma de pensar de ellos es tan diferente que yo creo que la clave está en entenderlos y en asegurarse de colocar, lo que te decía, el empleado en una compañía donde estén alineados los propósitos de vida. Porque si no, pues van a ser personas que son muy buenas, que pueden aprender muy rápido, pero al final de cuentas van a tener la rotación, van a tener alta rotación. Pero ahí vuelvo al tema, y es que esto para las compañías significa también, pues, invertir bastante en el tema del talento humano. Sí. Y yo no sé si las compañías están dispuestas, muchas, pues, a darle tanto tiempo, tanta espera, tanta maduración, no tanto empuje a esto. Y lo veía de una entrevista que hacíamos hace poco con el presidente de un banco, y es como, en definitiva, pues el mundo está andando solo en tecnología, y pareciera que la tecnología por sí sola va hablando, ¿no? Y uno lo que tiene es que adaptarse e ir como a la velocidad de la innovación y todo lo que está sucediendo. Pero el tema del talento humano, no. Y el tema del talento humano sigue siendo, pues, uno de los temas vitales de todas las compañías, no solamente por lo que las personas puedan aportarle a las organizaciones, que se sientan bien dentro de las organizaciones, sino que intervienen en una cantidad de aspectos personales de cada colaborador que es muy difícil de alcanzar a veces, ¿no? Todo el tema de la salud mental, todo llega allí, ¿o no? Sí, sí, definitivamente todo llega allí, y es un proceso que yo creo que es un camino que vamos a tener que descubrir entre todos, Headhunter y compañías y sectores, para entender cómo lo vamos a transitar, porque definitivamente hoy no hay una fórmula adecuada que te diga, mira, es que lo que tenemos que hacer es esto para que haya engagement. Muy bien. Aquí estamos hablando ya con Paola de una primera parte, que es cómo está la globalización en este tema del talento humano. Pero también ahora viene unas preguntas que yo le quiero hacer a Paola de qué está pasando a la hora, qué son las cosas que yo debo tener en cuenta a la hora de yo presentar mis hojas de vida, cuáles son esos errores más comunes que tenemos nosotros, cualquier persona. Además hay distintas categorías, ¿no? Yo ya estoy como en la senior, ¿no? Y hablaba yo con alguien de Michael Page hace un tiempo y me decía, tienes correo Hotmail, ¿cierto? Y yo le decía, sí, pero ¿por qué tendría que ser malo? Pero ella me decía, no, bueno, es decir, cómo todo esto de alguna manera nos está impactando. Pero antes de hablar de ello, ¿qué hace a Michael Page distinta de otras headhunters que existen actualmente en el mundo? Bueno, yo creo que además de lo que ya la gente conoce, que es el tema que estamos divididos por sectores, que somos consultores 360, esto quiere decir que levantamos el perfil, entendemos de primera mano lo que el cliente necesita, hacemos el proceso de selección y acompañamos el cierre del proceso de selección. Creo que lo que nos diferencia de los demás headhunters a nivel Colombia, a nivel global, es la gente que trabaja con nosotros. En Colombia, por ejemplo, toda la primera línea de liderazgo está
está en este proceso y ayudó a crear la compañía en Colombia desde hace 12, 13 años que abrimos la operación en Colombia. Entonces es gente que realmente vive la identidad de Michael Page y que ha estado en esa transición de lo que era Michael Page hace 6, 7 años y en lo que se ha convertido hoy en Colombia, porque hace 6, 7 años Michael Page pues solamente se dedicaba a hacer procesos de selección de gerencia media y alta, y hoy en día pues ya tiene un portafolio de servicios que se ha diversificado. Claro. Y que se ha diversificado estratégicamente por las mismas necesidades y solicitudes de las empresas como Porque tal. los roles hoy son muy distintos, ¿no? Digamos que los procesos, no sé si ya no son tan verticales como antes, creo que ya hay muchas más variaciones, hay más habilidades que se vienen desarrollando en los últimos años, hay más carreras, más competencias, no lo sé. Puede funcionar así. Sí, sí, pero yo creo que sin lugar a dudas es eso, la gente que trabaja con nosotros, la gente que hace Michael Page, la marca que es hoy en día, es lo que nos diferencia del mercado. Que como te decía, hemos vivido una transición de una compañía que venía de un modelo 360 100% y que ha innovado en hacer otras líneas de negocio, en tener otros servicios de tercerización, por ejemplo, de tecnología, donde tenemos también cierta ventaja competitiva y es nacer de Headhunter. Entonces, cuando yo llego a proponer una solución de tecnología para una compañía que me dice, mira, tengo este proyecto y estoy estancado en esta parte del proyecto porque necesito un Data Insights o necesito un analista de datos o un perfil de ciberseguridad, pues ya ahí el componente de Headhunter entra a tomar una importancia relevante y nos ayuda a caminar ese segmento juntos de mano con el cliente. Muy bien, ahora hablemos de el proceso de selección. Y cuando yo me presento a una vacante, bueno, busco y hay lugares, ¿no? Hay lugares en internet, es decir, hay una serie de alternativas, hay contactos y todo. Y yo me presento a una vacante. ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta cuando empezamos a hacerlo? Yo creo que cometemos todavía muchos errores, Paola. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer cuando estamos buscando empleo es parar un momento y entender realmente qué es lo que queremos como ese siguiente paso laboral, ¿sí? Porque a veces, y nos pasa mucho, nosotros hacemos publicaciones y publican 300, aplican 300 personas y de esas 300 te sirven 2 o 3. Entonces yo creo que tiene que ir muy alineado a entender realmente si lo que estoy viendo en la publicación hace match con mi experiencia y con lo que yo quiero hacer en mi siguiente paso profesional y aplicar específicamente a lo que realmente haga sentido con lo que yo sé hacer, ¿sí? Eso es uno de los factores más importantes. Otro factor que es importante también, que tú lo mencionabas hace un poco, y es el tema de la hoja de vida. Como diríamos nosotros, menos es más. O sea, una hoja de vida que sea sobria, que no tenga imágenes, que no tenga fotos, y no es porque no queramos ver si la persona es atractiva o no, eso no tiene nada que ver con eso, sino es más porque hoy en día hay muchos motores de búsqueda que son de inteligencia artificial, y si probablemente tú tienes una foto, una imagen, un mapa conceptual, cuando va a hacer la búsqueda de palabras clave, pues no lo va a poder leer. Entonces es una hoja de vida donde resuma mi perfil profesional muy corto, donde destaque mis responsabilidades, mis logros, ¿sí? Mi saber hacer, por decirlo así, y no más de 1 o 2 páginas, ¿sí? Porque normalmente un reclutador pues tiene muchos procesos de selección y pues no va a tener el tiempo. Entonces lo que tú tienes que hacer es asegurarte que en esa primera página logres captar la atención y que si tú estás presentando tu hoja de vida para una posición de dirección comercial, enfoques tu hoja de vida a lo que te estás presentando. Y nos pasa mucho, por ejemplo, con las hojas de vida de los perfiles de tecnología. Son como un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad y a veces el cliente pide temas muy específicos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decirle al candidato, oye, enfócala más a esta parte del conocimiento que sabemos que lo tienes, pero pues a veces uno como que lo hace muy general y no lo enfoca para la vacante a la que se está presentando. Pero mira, lo de la foto es una cosa que ya de entrada me llama la atención, ¿no? Y yo creo que sí somos muy dispersos porque, y además yo creería que uno lo que tiende a hacer en una hoja de vida es poner de todo para uno verse con más valor, ¿no? Es lo que uno cree, ¿no? Es lo que en teoría aparentemente funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son unos temas ahí ya clarísimos, me parece seguramente importante. Además, creo yo que las herramientas de hoy, pues si yo no pongo la foto a la final, pues el reclutador me puede buscar en internet y de seguro me va a encontrar, ¿cierto? Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué relación, hay mucha relación con las cosas que yo publico en redes sociales con mi perfil de la hoja de vida?
Bueno, hay compañías que sí se toman, depende de la compañía. O sea, yo te diría mentiras si te digo que lo he vivido, pero sí he visto que hay compañías que a veces pues miran el Facebook de la persona o el Instagram porque eso también les da como una visión de cómo eres como persona. Pues Ujú, nosotros dentro del proceso de selección pues claramente no lo hacemos, ujú. pero creo que también si tú vas a tener un perfil y te quieres proyectar como un perfil ejecutivo, pues no puedes estar publicando memes en LinkedIn. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que dependiendo de lo que tú quieras proyectar, asimismo tienes que tener un manejo adecuado de tus redes sociales, Ujú. porque al fin de cuentas, pues es algo público que todo el mundo puede ver. Sí, es que me ha pasado con candidatos a veces y con personas que a veces vienen y te dicen, mira, ayúdame a buscar empleo, no sé qué, y de pronto uno va y mira las redes sociales y uno dice, yo no sé, yo no puedo juzgarlo, pero digo, creo que no concuerda lo uno con lo otro, ¿no? Sí. Y eso, y hoy el mundo permite que tengas una pluralidad del ser, ¿no? Entonces obviamente tú puedes ser muy duro en lo que haces, pero puedes, no sé, irte a esquiar o pues tener otra serie de cosas que a la final pues lo que tú publicas en redes sociales no obedezcan necesariamente a tu hoja de vida, ¿no? Pero pues a la final yo creo que las compañías se fijan un poco a la hora de hacerlo, es lo que yo presiento. Pues yo creo que sí, lo que te digo, no he tenido el primer caso en estos años que tengo de experiencia trabajando en Headhunter, donde nos digan, bueno, para el proceso de selección tenemos que indagar sus redes sociales. No me ha pasado, pero creo que sí podrían hacerlo. Bueno, muy bien. ¿Qué papel juega ser social y mi capital social en el proceso de enrolamiento? Porque, por ejemplo, hoy por hoy encontramos muchos jóvenes que son muy autónomos y les gusta irse, pues yo creo que a todos nos gustaría irnos a trabajar desde Bali o no sé. Pero este tema del capital social y de tener esta sociabilidad con los demás, socializar con los demás y tener muchos amigos y conocer mucha gente, ese capital social, ¿qué papel juega en cada individuo en sus procesos de búsqueda de trabajo? Depende de la generación. Yo creo que si hablamos de nuestra generación, pues para nosotros sí es importante este tema del papel social uno a uno y de tener relacionamiento en la oficina y de sentarnos a hablar, de tomarnos un café. Si vamos a las nuevas generaciones, pues si tú te das cuenta son generaciones que tienen redes interminables de amigos y que su relacionamiento es cada vez más virtual que presencial. Entonces creo que depende mucho de eso, también de la generación en la que estés y probablemente si tú le dices a una persona de nuestra generación que trabaje remoto, la mayoría pues te va a decir que no porque no se siente a gusto y porque venimos de una preparación donde nos enseñaron fue a tener un tema de presencialidad. Pero en los nuevos perfiles o en los perfiles profesionales que ya están acostumbrados y que han vivido sobre la virtualidad, pues para ellos sus preferencias van a ser diferentes. Yo te puedo contar que tengo compañías hoy donde tengo servicios puestos en la ciudad que te puedas imaginar, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en donde te puedas imaginar y son perfiles de tecnología. Para ellos está bien trabajar desde cualquier sitio y para sus empleadores desde que ellos cumplan las tareas asignadas y cumplan con sus funciones y sus responsabilidades, les es indiferente dónde esté Claro. sentada esta persona. Bueno, y ya casi cerrando. A ver, ¿cómo está el balance entre lo que las personas hoy por hoy están estudiando, no sé si en las universidades o en instituciones de educación intermedia, versus lo que las empresas están buscando hoy? Hemos visto pues que la de educación ha estado como en una crisis, entre comillas, y bueno, las universidades están aprovechando esto para hacer otras cosas, pero la gente no necesariamente ahora quiere estudiar derecho, no, medicina, es decir, no necesariamente quieren estudiar esas carreras, muchas lo hacen. Hay mucha gente en carreras intermedias, ¿no? Y no sé eso versus el mercado laboral, cómo está funcionando, cómo está ese balance allí. Bueno, es verdad, hoy en día creo que las nuevas carreras están más enfocadas a temas de tecnología, temas de ciberseguridad, de desarrollo, de aprender lenguajes de programación. Están mucho más enfocadas hacia esto que hacia las carreras tradicionales. Yo creo que ahí ha cambiado también mucho el tema de reclutamiento y selección. Anteriormente, si tú no salías de pronto o no tenías tu título universitario, pues era muy difícil
presentar un candidato que fuera muy bueno, pero que no tuviera su título universitario. Hoy en día para algunos perfiles de tecnología buscan certificaciones específicas. Si eres técnico, para algunos clientes está bien, pero buscan certificaciones específicas porque son perfiles técnicos muy especializados. Entonces ahí es donde ha venido como migrando todo este tema y cada vez tú ves más perfiles disruptivos, un contador que hace desarrollo, ¿sí? O un financiero que sabe de aplicaciones de SAP y que te ayuda a hacer una implementación de un programa de SAP. Entonces ahí es donde hoy en día ya no es como antes, que de pronto nos decían es que tiene que ser ingeniero industrial o administrador de empresas. Ya hoy en día como que estamos más abiertos a lo que el mercado nos está dando. Obviamente sigue siendo importante que sí haya un título profesional y también por temas de legislación. Si tú contratas un ingeniero, pues tiene que tener su tarjeta profesional activa y es un requisito y nosotros tenemos que pasar el informe de que estas personas pues cumplen con ese requisito. Finalmente, Paola, ¿qué tan competitivos y calificados estamos los colombianos? Yo creo que somos un talento deseable, no solamente nacionalmente, obviamente, pero a nivel internacional y, por ejemplo, en países de Centroamérica. ¿Qué tiene el colombiano? El colombiano es resiliente, es comprometido, inteligente y siempre damos la villa extra. Entonces yo creo que nosotros estamos muy posicionados y me atrevería a decir que somos talento exportable 100%. Y que hay mucho colombiano que está también haciendo carrera y trabajando fuera de nuestro país porque tienen unas habilidades también muy desarrolladas que cuesta desarrollarlas, pero que yo creo que por nuestra misma naturaleza y por nuestra idiosincrasia hace que nosotros seamos un talento llamativo para los demás países. Muchas gracias a Paola Barreto de Michael Page por esta charla, por esta visita, por conversar con nosotros libremente. Nos queda viendo los ítems y los tips de cómo se hacen las herramientas de reclutamiento claves. Pero muchas gracias a Paola por estar aquí con nosotros y por permitirnos también dar una visión de cómo están funcionando los mercados hoy con respecto al talento humano, tema que también es muy importante para nuestros Radiopolis Talks. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias.